cosa es el psicoanálisis? Y la pregunta tiene una razón. Nosotros sabemos que la psicología no es una ciencia exacta como lo es la medicina. Y, por ejemplo, los traumatólogos, ¿no?, los especialistas en huesos, o los oftalmólogos, los especialistas en ojos, o un cardiólogo, en general tienen parámetros muy claros sobre cómo se curan determinadas enfermedades, especialmente mientras más específicas o básicas sean. En la psicología no es así, existen muchas escuelas de psicología y tienen distintas características. Una de las más famosas, sobre todo porque domina el mundo académico, es el psicoanálisis, que es la escuela de psicología que surge alrededor de Sigmund Freud. Sigmund Freud obviamente es uno de los grandes titanes del siglo XX y es considerado como uno de los grandes reformadores del pensamiento. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que es porque las cosas que él escribió respecto de la total depravación del ser humano como fundamento, es decir, que lo atrae el eros, es decir, la atracción sexual, y el tánatos, la muerte, ¿no? Más adelante en su vida dirá que lo que atrae al hombre es el poder. De ahí va a tener un discípulo, Adler, que se va a centrar en el poder y va a romper con él en el tema sexual. Básicamente lo que dice es que el hombre es esta sentina, este pozo séptico de pasiones, y que, digamos, lo que puede hacer es más o menos controlarlas, ¿no? Y pasiones realmente bajas, como por ejemplo, él inventa el famoso complejo de Edipo, es decir, donde todo varón, todo niño en realidad desea inconscientemente tener relaciones sexuales con la madre y desea matar al padre, ¿no? Entonces, obviamente, esta perspectiva totalmente patológica de la humanidad tiene algunas observaciones muy interesantes en base a experimentos, ¿no?, sobre la conciencia, sobre el papel del subconsciente, del inconsciente. Y hay aspectos del análisis de Freud, sobre todo por su sistematicidad, que ciertamente llevaron más adelante la psicología y que, porque entre otras cosas, la hizo popular y en consecuencia movilizó a muchas más masas, más inteligencias al análisis de la psicología. Pero el psicoanálisis tiene dos problemas, un problema teórico y un problema práctico, que lo hacen básicamente incompatible no solamente con el cristianismo, sino que lo hacen incompatible con una visión sana del hombre. Sobre el primer aspecto, su incompatibilidad con el cristianismo, uno de los importantes discípulos que luego rompió con él de Sigmund Freud fue un psicólogo, un psicoanalista llamado Rudolf Allers, médico y psiquiatra. Rudolf Allers, que es uno de los principales discípulos de Freud, rompió con él. Luego se convirtió al catolicismo y escribió un libro muy importante que se llama The Successful Error, es decir, el error exitoso. No existe en español el libro, es difícil encontrarlo en inglés, porque Rudolf Allers finalmente se mudó a Estados Unidos durante la guerra y comenzó a realizar su trabajo de psicólogo, de psiquiatra, en la Universidad Católica de América, la Catholic University of America en Washington, D.C., en Estados Unidos, donde escribió precisamente este texto de Successful Error. Pero para los que estudian psicología, este es un texto que deberían tratar de conseguir. Yo lo he visto reproducido, fotocopiado, ¿no? Y sé que está en la biblioteca de la Catholic University of America porque o lo publicó la Catholic University o lo publicó cuando él estaba en la Catholic University y en consecuencia tiene esta, familiaridad con el tema, con la Catholic University, ¿no?
Hoy en día incluso los psicoanalistas que dicen, mira, con Rudolf Allers no podemos conversar porque se tira abajo el psicoanálisis, entonces no hay mucho que analizar, reconocen sin embargo que las nociones básicas del psicoanálisis son explicadas con mucha exactitud de parte de Rudolf Allers, ¿no? Pero que la razón por la cual es imposible dialogar con él, es decir, esto lo dicen los psicoanalistas de Rudolf Allers, es porque se tira abajo todas las ideas freudianas y en consecuencia no habría psicoanálisis, pues, si es que nos quedamos con lo que dice Allers, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, la crítica es un poco tonta, porque dicen, no, Allers no lo podemos tomar en serio porque se tira abajo nuestra profesión. Pero ¿qué pasa si se tira abajo tu profesión con verdad? El asunto es muy sencillo, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? No es si es que le viene bien a tu profesión o no le viene bien, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo problema es que hoy en día otras escuelas psicológicas, específicamente una de ellas, la que proviene de tradición más norteamericana, la cognitivo-conductual, ha comenzado a ser mucho más exitosa en las terapias. O sea, el psicoanálisis básicamente ha terminado siendo el sustituto al cura o la abuelita, ¿no? El que no cree en los curas y el que no tiene una abuelita paga para que un señor lo ponga en un diván y escuche los problemas y después te den sugerencias, ¿no? Pero básicamente no existe, o sea, hay gente que tiene su terapista, digamos, en Nueva York o en Buenos Aires, los grandes centros mundiales de los psicoanalistas, y tienen su terapista como tienen su masajista, o sea, no piensan que es como un médico que me cura y de ahí lo dejo de ver, ¿no? No, simplemente me escucha, ¿no? Me orienta en mis problemas, etc. Pero en casos psicológicos que requieren ayuda más significativa, las escuelas cognitivo-conductuales han tenido infinitamente más éxito. Comenzando primero por el ámbito de las adicciones, ¿no? Con el alcoholismo, por ejemplo, el método cognitivo-conductual junto con el método de los 12 pasos, por ejemplo, ligados al método cognitivo-conductual, ha tenido mucho más éxito. No solo eso, el éxito del psicoanálisis es cercano a cero, es decir, tiene tanto éxito ir donde un psicoanalista como consultarle a la abuela, digamos, para que de verdad, ¿eh? Con el valor que tiene consultar a la abuela. Uno le habla a la abuela te dice, no hagas eso, hijito, yo te voy a ayudar, ¿no? Etcétera. Más o menos ese es el éxito que tiene el psicoanálisis, ¿no? En cambio, el método cognitivo-conductual sí ha ayudado y resulta que el tema de las adicciones se ha convertido en un tema cada vez más importante, si ustedes se ponen a pensar. ¿Por qué? Porque junto con la adicción al alcoholismo han aparecido adicciones que son cada vez más relevantes en la vida de las personas hoy en día. La adicción al juego, por ejemplo, la adicción a la pornografía, la adicción a las drogas, las adicciones que han venido con Internet, como la pornografía o la misma adicción a Internet. Los desórdenes de alimentación, que son básicamente problemas de adicción, o sea, la bulimia, son problemas que son conductas adictivas, ¿no? El método cognitivo-conductual ha tenido 100 veces más éxito en el campo específico de atender este tipo de anomalías que los que ha tenido el psicoanálisis. Y ese es el otro aspecto que cuestiona precisamente la durabilidad del psicoanálisis. Lamentablemente, como digo, el psicoanálisis sigue siendo, cuando los alumnos, por ejemplo, de psicología en varios lugares que yo conozco tratan de conocer un poco más de terapia en serio, básicamente tienen que pagar de nuevo para ir a un instituto cognitivo-conductual separado, porque en las universidades se sigue enseñando o sigue dominando demasiado el psicoanálisis, ¿no? O las escuelas psicodinámicas, digamos, de origen freudiano, para poder realmente ser buenos profesionales. Y he visto que muchos católicos han tenido que recurrir a ello. Entonces, el problema con el psicoanálisis está errado ideológicamente, se basa en una patología. Y el otro problema es que también tiene como característico, como defecto, que las personas
que se forman en esto encuentran sumamente frustrante el hecho de no poder hacer terapia porque no responde a la persona humana, y en consecuencia, con el tiempo, creo que, y ya estamos viendo muchos avances de eso, con el tiempo creo que el psicoanálisis va a desaparecer como le corresponde desaparecer. No debió existir en primer lugar. Que tengas un buen día.